El ranchero rescató a una niña apache, sin saber que su madre sería quien sanaría su soledad. El viento del desierto golpeaba con un filo cortante esa mañana, llevando consigo un polvo rojizo que parecía teñir cada sombra de la tierra. El rancho se extendía solitario entre colinas de arena dura y matorrales dispersos, un territorio donde la ley era un eco lejano y la soledad una compañía constante. El viejo establo crujía bajo la presión de sus propias vigas, como si conociera cada secreto de aquel lugar. Samuel Ortega, ranchero de manos callosas y mirada contenida, recorría la llanura con pasos medidos, escuchando el silbido del viento y el rasgueo de sus botas sobre la tierra seca. Sus caballos, confiables pero inquietos, reflejaban la tensión de un hombre acostumbrado a la quietud de la soledad, y a la vez, a la posibilidad de peligro que podía surgir de cualquier rincón del desierto. Fue un grito apagado lo que primero quebró la rutina. No era humano, era un sonido entrecortado, un llanto que se perdía entre el viento y los matorrales. Samuel detuvo al caballo, tensando los músculos, sintiendo cómo la responsabilidad se le adhería a la espalda como un viejo abrigo. No había prisa, pero había obligación. Su mirada recorrió la llanura hasta distinguir, entre rocas y arbustos, una figura pequeña, una niña, cubierta de polvo y sangre seca, temblando sobre la arena. El caballo resopló y retrocedió instintivamente. Samuel descendió con la calma de quien ha aprendido a no apresurarse ante el peligro. La niña, de cabello oscuro enmarañado y ojos que reflejaban miedo profundo, retrocedió apenas lo suficiente para mostrar que conocía el peligro, aunque no podía alejarse demasiado. Una pierna estaba torcida de manera antinatural. Tranquila, dijo él, la voz apenas un murmullo, firme pero sin exigir obediencia. No hubo respuesta, solo un temblor que recorrió todo su cuerpo. Samuel evaluó la situación con ojos expertos. La herida era grave, la niña podía perder la pierna si no se atendía pronto. El desierto no perdonaba y nadie vendría a ayudar. Él tampoco era doctor, pero conocía lo suficiente de vendajes, fracturas y cuidados para mantenerla viva hasta que pudieran llegar a un lugar seguro. Con movimientos medidos, se acercó. No extendió la mano de inmediato, primero dejó que ella lo midiera. La niña miraba con cautela, evaluando si aquel hombre era otro peligro o un refugio inesperado. La tensión en el aire era densa, casi tangible, como el polvo que danzaba en los rayos de sol que atravesaban el horizonte. No voy a lastimarte, repitió Samuel, esta vez más cerca, agachándose para que su presencia no la intimidara. Sus ojos, oscuros y firmes, sostenían la promesa de cuidado sin palabras innecesarias. Después de un silencio que pareció durar un siglo, la niña se dejó tomar. Sus brazos eran pequeños y frágiles, y su peso ligero, pero el temblor de su cuerpo delataba la intensidad del miedo que la consumía. Samuel la sostuvo con la misma precisión con la que ajustaba un lazo, firme, seguro, respetando cada movimiento. La cargó hasta el caballo y, con la misma calma, la subió sobre la silla, cubriéndola apenas con una manta vieja. El viaje hasta el rancho fue lento, marcado por el crujir del viento y los pasos de los caballos sobre tierra dura. Samuel hablaba poco, la niña tampoco. Cada sonido parecía amplificado por el vacío que rodeaba la propiedad. La soledad, que siempre había sido un acompañante silencioso, parecía ahora más presente que nunca, y en el silencio compartido, surgía un primer contacto, la simple certeza de que, al menos por esa mañana, sobrevivirían juntos. Al llegar, la encontró una visión inesperada. Una mujer estaba allí, frente a la cabaña de madera, su rostro curtido por el sol y la vida al aire libre. No era joven, pero tenía una fuerza tranquila, un aura que parecía irradiar cuidado. Sus ojos, atentos y claros, evaluaban la escena sin prisa, sin juicios, como si conociera demasiado bien los peligros de la vida en el desierto. Está herida, dijo Samuel, con la voz baja, mientras bajaba a la niña del caballo. Lo sé, respondió la mujer. Venid adentro. No hubo preguntas sobre cómo había llegado, ni exigencias sobre explicación.
La mujer movió un balde de agua caliente, vendas y un pequeño botiquín improvisado. Con manos firmes y seguras, comenzó a limpiar la herida, mientras Samuel observaba, en silencio, la precisión con la que curaba. La niña se encogía, temerosa, pero la presencia de la mujer parecía ofrecer algo que él no podía, consuelo silencioso. No hay mucho más que hacer aquí, dijo Samuel, inclinándose para observar la pierna. Hay que inmovilizarla y mantenerla limpia hasta que mejore. La mujer asintió, sin levantar la mirada del trabajo que hacía. Sus movimientos eran suaves pero eficaces, cada toque medido, cada vendaje colocado con exactitud. Samuel no había esperado sentir alivio, pero de alguna manera, la mujer que apenas conocía ya estaba marcando un territorio que él no había permitido a nadie cruzar, la confianza silenciosa. Cuando la niña finalmente se quedó dormida, agotada por el miedo y la herida, Samuel se sentó afuera, mirando las sombras alargadas de los cerros. La mujer permaneció dentro, pero él sabía que vigilaba. Y, por primera vez en años, la soledad que había llevado como un manto comenzó a sentirse menos absoluta. El viento soplaba aún más fuerte cuando un ruido distante los hizo tensar. No era viento, pasos de hombre sobre roca seca, cargando algo de intención, de amenaza. Samuel se puso de pie, sus manos rozando la pistola y el cuchillo. La mujer apareció en la puerta, silenciosa, y su mirada no pedía explicaciones. Solo advertía, el desierto estaba vivo, y no perdonaba a los que dormían sin cuidado. La tensión se mantuvo hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. Samuel regresó al interior, observando cómo la mujer arropaba a la niña. No hubo palabras, solo un asentimiento breve, un entendimiento tácito. Aquí, por ahora, la responsabilidad se compartía, aunque cada uno mantuviera su propio peso. La conexión aún no existía, pero el terreno para construirla se abría lentamente, como las sombras que retroceden con la luz del amanecer. Samuel salió nuevamente, respirando el aire frío de la noche. La luna apenas iluminaba los matorrales, y el ranchero entendió que esa soledad que había creído eterna, aquella que lo había moldeado y endurecido, estaba a punto de enfrentarse con algo desconocido, no un peligro, sino una posibilidad. No era amor. No aún. Era cuidado. Era responsabilidad. Era la primera chispa silenciosa de una conexión que no se forzaba, sino que debía ganarse. Y mientras los coyotes aullaban en la distancia y la cabaña parecía pequeña frente a la inmensidad del desierto, Samuel Ortega comprendió, por primera vez en años, que no todo abandono debía ser definitivo. La mujer cerró la puerta tras de sí, dejando fuera el polvo y el viento, pero dejando dentro un silencio que era más profundo que cualquier palabra. Samuel observó la madera crujir y el fuego apagarse lentamente, consciente de que aquella noche nadie en el rancho dormiría sin sentir el peso de la vigilancia, ni la promesa de protección mutua que aún no se verbalizaba, pero que se había iniciado. El desierto no perdonaría mañana. Y sin embargo, por primera vez, parecía que la vida, frágil y lenta, podía encontrar un respiro bajo el cielo inmenso y cruel. El invierno avanzaba lentamente sobre el rancho, cubriendo las colinas de polvo gris y la tierra endurecida con un frío que calaba hasta los huesos. La niña, llamada Nayeli, dormía cada noche bajo mantas gruesas, su respiración acompasada apenas interrumpida por el viento que se colaba entre las rendijas de la cabaña. Samuel Ortega se levantaba antes del amanecer, siempre silencioso, preparando agua caliente, revisando a los caballos, encendiendo el fuego. No hablaba más de lo necesario, pero sus gestos estaban cargados de precisión y cuidado, cada acción era un mensaje silencioso, aquí estamos, vivos, y debemos sostenernos. La mujer, Mariana, se movía con la misma calma que él, aunque su energía parecía surgir de un lugar distinto. No era la fuerza del músculo sino de la certeza, conocía cada rincón del rancho, cada tranco del caballo, cada peligro que podía aparecer entre los matorrales. Su presencia no demandaba atención, imponía respeto. Samuel la observaba de lejos algunas veces, consciente de que sus ojos podían notar incluso los movimientos más mínimos.
No había conversación entre ellos, salvo lo estrictamente necesario, pero la rutina diaria creaba un ritmo compartido, silencioso, que no necesitaba palabras para afirmar que trabajaban juntos. El trabajo consistía en lo elemental: alimento para los caballos, leña para la estufa, arreglar cercas que el viento o los animales rompían, revisar pozos de agua. Nayeli, con su pierna inmovilizada, aprendía a moverse lentamente, apoyada en Samuel cuando era necesario. Sus ojos grandes, que todavía reflejaban miedo, comenzaron a fijarse en los detalles, como Samuel ataba el agua, como Mariana seleccionaba la leña, como los movimientos medidos podían protegerlos del desierto. Aprendía observando, y en esa observación se establecía un primer tipo de confianza, la de reconocer que ellos sabían sobrevivir donde nadie más podría hacerlo. Una tarde, mientras la luz se tornaba dorada y el frío empujaba a todos hacia la cabaña, Samuel cargaba un saco de grano hacia el granero. La madera crujía bajo su peso, y el viento arrancaba ráfagas que arrastraban polvo y hojas secas. Mariana apareció junto a él, cargando un balde de agua para los caballos. No hablaron, no hacía falta. La sincronía de sus pasos, la forma en que sus manos nunca se cruzaban en vano, demostraba un entendimiento tácito. Cada uno respetaba el espacio del otro, pero ninguno dejaba de cumplir con la obligación que les había sido impuesta por la vida misma. Esa noche, mientras Nayeli dormía, Mariana preparaba sopa sobre el fuego, y Samuel acomodaba leña adicional. La luz temblorosa de las llamas proyectaba sombras largas sobre las paredes de madera. Él se quedó un momento en silencio, observando cómo ella movía la cuchara, concentrada, sin darse cuenta de que alguien la miraba. Samuel había aprendido, con los años, que la intimidad no siempre se construía con palabras, podía surgir de la atención silenciosa, del respeto constante, del cuidado sin demandas. ¿Hace mucho que vive aquí?, preguntó Nayeli de repente, rompiendo el silencio. Su voz era un hilo delicado, apenas audible sobre el crepitar del fuego. Toda mi vida, respondió Samuel, sin levantar la vista del fuego. La respuesta era breve, medida, y suficiente. Mariana observó a la niña, su mirada suave pero firme. Y yo llevo casi tanto como él, dijo, con un tono que no buscaba afirmación, solo verdad. Nayeli se acurrucó entre las mantas, y Samuel le pasó un brazo sobre los hombros, sin apretarla, solo para ofrecer un calor que no necesitara palabras. La niña no estaba acostumbrada a que alguien permaneciera cerca sin exigirle obediencia o gratitud. Esa proximidad silenciosa era un gesto de seguridad, y por primera vez desde que había sido encontrada, se permitió relajarse un instante. El invierno mostró su lado más cruel una semana después. Una tormenta se levantó de repente, trayendo nieve y viento cortante que arrancaba las ramas de los arbustos y cubría la tierra con una capa blanca y helada. Los caballos estaban inquietos, y Samuel y Mariana trabajaron toda la tarde y la noche para asegurarlos, cubrir los suministros y mantener la cabaña lo suficientemente caliente. Nayeli, por necesidad, permaneció dentro, cubierta de mantas y observando desde la ventana empañada por el frío. En esa tormenta, la fragilidad de su mundo quedó clara, dependían el uno del otro, y nadie vendría a salvarlos si fallaban. Samuel se movía con precisión, llevando paja, cerrando ventanas, ajustando la estufa. Mariana, siempre cerca, lo ayudaba con las manos y la mirada, anticipando sus necesidades antes de que él las expresara. La cooperación no necesitaba palabras, era pura supervivencia, y en ella se formaban los lazos más firmes. Durante la tormenta, Samuel notó que la niña miraba hacia afuera con ojos curiosos y temerosos. No dijo nada, solo se acercó lentamente y se inclinó junto a ella. La mano que rozó su hombro era firme y segura, no invasiva. Nayeli no se apartó, aceptó la proximidad sin palabras. Samuel entendió que ese pequeño gesto era un primer paso, la niña comenzaba a confiar en ellos, y ellos aprendían a ser dignos de esa confianza. Pasaron los días, y con ellos llegaron los pequeños rituales que consolidaban la convivencia. Samuel se encargaba de la tierra, Mariana de la comida y la limpieza, y Nayeli,
A medida que su pierna sanaba, participaba en tareas simples, recoger ramas secas, ayudar a llenar cubetas, observar cada movimiento y aprender. Los silencios entre ellos eran confortables, no incómodos. Cada gesto, cada mirada, cada ajuste del fuego o del caballo, era parte de un lenguaje no hablado que los unía sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras reparaban una cerca que el viento había derribado, Samuel detectó rastros de caballos en la distancia. No eran del rancho, alguien había pasado por allí hace poco. Mariana observó la tierra removida y asintió apenas perceptible. La amenaza, aunque incierta, estaba presente, hombres, tal vez forasteros, tal vez hostiles, siempre podían aparecer. La seguridad del rancho no era absoluta, y la desconfianza se mantenía activa, como un hilo tenso bajo cada acción cotidiana. Debemos preparar agua y comida para varios días, dijo Mariana en voz baja, mientras Samuel inspeccionaba los rastros. No sabemos quién podría venir. Él asintió sin añadir nada más. No había alarma ni dramatismo, solo hechos. Cada preparación era silenciosa pero meticulosa. Cada noche revisaban la cabaña, aseguraban las ventanas, mantenían fuego encendido y armas a mano. La vida en el desierto no toleraba descuidos. A medida que la amenaza permanecía difusa pero tangible, la cercanía entre ellos crecía. No era romance, era respeto, cuidado y responsabilidad compartida. Samuel, que había pasado años encerrando su pasado y su dolor, comenzó a notar cómo Mariana le ofrecía algo que no pedía, la posibilidad de no estar solo. Ella no exigía ni cuestionaba, solo existía, firme y silenciosa, y en esa existencia había un tipo de conexión que no se podía forzar, solo reconocer. Una noche, Nayeli se despertó con fiebre. Samuel notó su respiración agitada y la temperatura elevada, y sin decir palabra alguna, ajustó mantas, preparó agua caliente y mantuvo la mano sobre su frente. Mariana llegó con infusión y vendas, y juntos trabajaron en silencio, compartiendo la tarea sin necesidad de instrucciones. Cada movimiento era medido, cada acción precisa. La niña, sintiendo la atención concentrada, se calmó poco a poco. Aquella noche, Samuel entendió que la confianza no era inmediata, se ganaba en gestos silenciosos, en cuidado constante, en presencia firme sin palabras. Pasaron semanas. La nieve comenzó a ceder, dejando la tierra mojada y pesada. Samuel y Mariana continuaban trabajando juntos, mientras Nayeli exploraba los alrededores con pasos cuidadosos. Cada gesto, cada silencio compartido, consolidaba un vínculo que no necesitaba declaraciones, la convivencia misma era suficiente. La amenaza de hombres desconocidos, aunque siempre presente, los obligaba a mantenerse alerta, a depender uno del otro, a reforzar la seguridad del rancho y de su pequeña familia improvisada. Mariana un día, mientras preparaba la cena, dejó escapar un suspiro apenas audible. Samuel no preguntó, simplemente continuó con sus tareas. Sabía que los silencios también hablaban, y que la fortaleza de la mujer no eliminaba sus propios miedos o recuerdos. Nadie los había elegido, pero ambos se mantenían presentes, firmes y responsables. Y entonces llegó el momento en que Nayeli, por primera vez, se permitió acercarse a Samuel sin miedo. No fue un gesto de cariño forzado, fue necesidad de apoyo. Caminó cojeando, aferrándose a su brazo mientras el suelo resbaladizo por la nieve derretida amenazaba con derribarla. Samuel la sostuvo sin palabras, ajustando la carga de su cuerpo para protegerla, sin prisa, con la certeza de que cada movimiento era un acto de supervivencia y cuidado. Mariana los observó desde la cabaña, sin intervenir, reconociendo que la confianza, una vez ganada, debía sostenerse, no imponerse. La vida en el rancho, a pesar del frío, de la nieve y de los peligros que el desierto seguía imponiendo, comenzaba a tomar una cadencia propia. Samuel, Mariana y Nayeli compartían cada día como un acto de resistencia, de paciencia y de cuidado. No había palabras de amor, había acciones, silencios y miradas que construían lentamente un territorio de confianza.
Y en ese terreno, donde la nieve se derretía y dejaba barro pegajoso, Samuel comenzó a percibir algo que había olvidado, la posibilidad de un vínculo humano sin promesas vacías, sin imposiciones, solo con presencia, respeto y cuidado constante. Nayeli sonreía tímidamente al terminar sus tareas, Mariana asentía ante la eficiencia de Samuel, y él, en el crepitar del fuego nocturno, comprendía que su soledad, tan arraigada y profunda, empezaba a enfrentar una grieta silenciosa. La compañía, ganada con paciencia, había llegado al rancho. El viento del desierto seguía golpeando afuera, y los matorrales se mecían con rumores de amenazas lejanas. Pero dentro de la cabaña, mientras las sombras danzaban en la madera, la confianza había echado raíces. Y eso, más que cualquier palabra o gesto impulsivo, era el primer paso hacia algo que podría perdurar, incluso frente al desierto y sus peligros. La primavera llegó con un calor seco y cortante, que hacía que la tierra agrietada crujiera bajo los cascos de los caballos y que el sol se reflejara sobre la arena como un espejo deslumbrante. El rancho, que había sido apenas un refugio de invierno, comenzaba a sentir el peso de la vida que debía sostener, cercas rotas por tormentas, pozos de agua que se secaban rápidamente, y los caminos que conectaban con el mundo exterior, polvorientos y traicioneros. Samuel y Mariana trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, y Nayeli, con su pierna ya recuperada, acompañaba sus movimientos con pasos cuidadosos pero decididos. Pero la tranquilidad que habían logrado era frágil. Una tarde, mientras Samuel revisaba los corrales, descubrió huellas recientes de hombre y caballo en la tierra húmeda cerca de la cabaña. No eran casuales, el rastro indicaba seguimiento, un interés deliberado en el rancho y sus habitantes. Samuel sintió la tensión endurecerle los músculos, esa misma sensación que había aprendido a reconocer en años de soledad. No había margen para el descuido. «Alguien ha pasado por aquí», dijo en voz baja a Mariana, mientras señalaba las huellas. «Y no parece solo de paso». Ella sintió, sin sorpresa ni alarma visible. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos se tensaron. El instinto de supervivencia no necesitaba palabras para ser comprendido. «Debemos preparar provisiones, agua y armas», dijo. «No sabemos si volverán solos o acompañados». Samuel no preguntó por qué. No necesitaba explicaciones, la presencia de otros hombres significaba amenaza, y en ese terreno, la amenaza se enfrentaba con acción, no con palabras. La cabaña se llenó de actividad silenciosa. Nayeli observaba, atenta, comprendiendo la gravedad de la situación sin que nadie tuviera que decírselo. Cada gesto de Samuel y Mariana era una lección de supervivencia, un lenguaje silencioso que la enseñaba a leer peligros y responder con cautela. Esa noche, mientras el viento rugía en la llanura y levantaba polvo sobre las cercas, Samuel estaba afuera revisando el perímetro, la pistola al cinto y el cuchillo a mano. Mariana apareció detrás de él, sin hacer ruido, con la mirada fija en la misma dirección. No hablaron. El silencio era su forma de comunicarse, un pacto tácito de vigilancia compartida. La tensión en el aire era tan palpable que incluso Nayeli, dentro de la cabaña, parecía percibirla en cada crujido de la madera y cada aullido de coyote a lo lejos. Horas más tarde, cuando la luna iluminaba débilmente la tierra, un disparo retumbó desde la llanura. No fue cercano, pero fue suficiente para hacer que Samuel se pusiera firme, alerta, midiendo la distancia y la dirección. Mariana apareció con rapidez, observando el horizonte con ojos entrenados. Nadie hablaba, no hacía falta. La amenaza se había vuelto concreta, hombres, armados, acercándose con intención desconocida. «Si vienen hasta aquí», dijo Mariana finalmente, «debemos decidir rápido qué hacer con la niña». Samuel la miró, entendiendo la gravedad implícita. Nayeli era vulnerable, y ellos eran los únicos que podían protegerla. La niña no era solo una responsabilidad, era la chispa que había roto su soledad, y perderla no era una opción. «No se irá sola», dijo, con voz firme. «La protegemos, pase lo que pase». El amanecer siguiente trajo consigo el primer encuentro.
3 hombres aparecieron en la llanura, sus rostros cubiertos de polvo y sus armas listas. No buscaban diálogo, buscaban imponer su voluntad, un recordatorio de que el desierto siempre tenía peligros más allá de la soledad. Samuel y Mariana se posicionaron estratégicamente, la cabaña y el terreno a su favor, cada uno con roles claros. No había heroísmo, solo estrategia. Esa niña nos pertenece. Gritó uno de los hombres, la voz rota por la distancia y la tensión. No lo creo, respondió Mariana, firme, sin moverse del lugar que dominaba. Y si quieren probarlo, tendrán que pasar por nosotros. Samuel no habló, simplemente se movió, colocando obstáculos improvisados, asegurando ventanas, evaluando rutas de escape y defensa. Su mirada no buscaba confrontación, sino preparación. La amenaza externa era concreta, y el desierto no permitía error. Durante las horas siguientes, los hombres intentaron acercarse, midiendo la distancia, buscando la debilidad. Samuel y Mariana, sincronizados, respondían con precisión, cada acción, cada movimiento, protegía a Nayeli, aseguraba provisiones y mantenía la seguridad del rancho. Nadie forzaba la situación, la defensa era silenciosa pero efectiva. La niña observaba desde dentro, aprendiendo de cada gesto, entendiendo que el peligro podía medirse y enfrentarse. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando uno de los hombres logró acercarse lo suficiente como para disparar, pero Mariana, con un movimiento rápido y seguro, lo obligó a retroceder, y Samuel lo interceptó antes de que pudiera dar otro paso. No hubo gritos ni exageraciones, hubo precisión, eficacia y control absoluto. Cuando los hombres finalmente se retiraron, Samuel y Mariana no celebraron. Solo evaluaron los daños, aseguraron la cabaña y revisaron que Nayeli estuviera intacta. La amenaza había pasado, pero el efecto permanecía, el peligro externo recordaba que la confianza debía construirse y reforzarse cada día. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la cabaña, Nayeli se acercó a Samuel. Sus ojos buscaban consuelo, pero también curiosidad. Él permaneció inmóvil al principio, dejando que ella eligiera el acercamiento. Finalmente, la niña apoyó su cabeza contra su hombro, un gesto pequeño pero significativo. Samuel la sostuvo, sin movimientos bruscos, sin palabras, solo con presencia. Mariana observó desde la cocina, comprendiendo que ese contacto era ganado, no impuesto. La intimidad no era forzada, era reconocida, silenciosa, basada en seguridad y confianza mutua. Los días siguientes fueron un testimonio de esa nueva dinámica. La rutina continuaba, pero con la tensión de saber que el desierto siempre podía traer más amenazas. Samuel y Mariana reforzaron cercas, escondieron provisiones, revisaron rutas de escape, siempre con la coordinación implícita que no necesitaba ser verbalizada. Nayeli, ahora más fuerte, comenzaba a participar activamente, aprendiendo no solo tareas físicas, sino también cómo leer señales de peligro, cómo moverse con cuidado, cómo entender el lenguaje silencioso de los adultos que la protegían. En uno de esos días, cuando el calor del mediodía obligaba a detenerse, Samuel y Mariana se encontraron trabajando juntos en el establo, reparando una puerta rota por el viento. Sus manos se rozaban accidentalmente mientras ajustaban maderas y clavos, ninguno habló. Ese contacto breve, apenas perceptible, estaba cargado de reconocimiento, no era deseo, ni romance, sino complicidad forjada en supervivencia y cuidado. Cada mirada, cada gesto, cada silencio, consolidaba un vínculo profundo, no verbal, basado en respeto y presencia. Pero la tensión no desapareció. Más rastros de hombres desconocidos aparecieron en los alrededores, y la sensación de ser observado se convirtió en constante. Samuel comenzó a patrullar más seguido, mientras Mariana organizaba rutas de escape y provisiones, siempre con un ojo en la niña. Nayeli, consciente del peligro, aprendía a moverse sin llamar la atención, a permanecer quieta cuando era necesario. La dinámica del rancho se había transformado, cada acción era medida, cada movimiento tenía un propósito,
y cada silencio era tan vital como cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. Una tarde, la amenaza alcanzó un nuevo nivel. Un hombre apareció solo, pero armado, exigiendo información sobre la niña. Samuel no dudó, colocó a Mariana y a Nayeli detrás de él, ajustó la pistola y esperó. La confrontación no fue rápida ni dramática, fue tensa, lenta, cargada de cada segundo que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El hombre retrocedió apenas un paso, comprendiendo que enfrentaba a alguien que no flaquearía. Finalmente, y tras minutos que parecieron eternos, se retiró, dejando tras de sí un silencio pesado. Esa noche, cuando la tensión finalmente cedió, Mariana se sentó frente a Samuel. No hubo palabras de agradecimiento ni elogio, simplemente lo miró, y su mirada decía lo que las palabras no podían, reconocía su fuerza, su precisión, su cuidado. Samuel, por primera vez, no desvió la mirada, comprendió que la confianza entre ellos había alcanzado un punto irreversible. No era amor romántico todavía, pero era algo que crecía más fuerte que cualquier sentimiento superficial, respeto, cuidado y responsabilidad compartida, ganados con paciencia, riesgo y presencia constante. Cuando Nayeli se acercó a ambos, buscando la cercanía que ahora podía permitirse, Samuel permitió que se recostara contra él mientras Mariana la arropaba con una manta. Esa noche, por primera vez, los tres compartieron espacio y protección sin tensión, sin miedo. Cada gesto era medido, cada contacto silencioso, cada respiración compartida un acto de confianza ganada y protegida. El desierto seguía allí afuera, implacable, recordándoles que la amenaza nunca desaparecía completamente. Pero dentro de la cabaña, entre el crepitar del fuego y el frío que calaba los huesos, Samuel comprendió algo que había olvidado durante años: la soledad podía romperse, no por palabras ni gestos grandilocuentes, sino por presencia, cuidado y decisiones silenciosas. Mariana, sin decir nada, reconoció lo mismo. La elección de proteger, de permanecer, de arriesgarse juntos, había cambiado la dinámica de sus vidas. Nayeli, por su parte, había aprendido que la seguridad no siempre llega de manera fácil, pero que la confianza puede ganarse, paso a paso, con paciencia y vigilancia constante. Y mientras la noche avanzaba, el rancho, el fuego y la cabaña se convirtieron en un pequeño refugio, aislado del mundo, sostenido por decisiones difíciles, contacto medido y un compromiso tácito que aún no necesitaba palabras. Samuel entendió que lo que estaba construyendo con Mariana y Nayeli era más fuerte que cualquier amenaza externa, era la promesa silenciosa de que, aunque el desierto siguiera siendo cruel, no estarían solos. El verano llegó con un calor seco que hacía que la tierra agrietada exhalara polvo al mínimo paso. El rancho, que meses atrás había sido apenas un refugio improvisado para proteger a una niña perdida y herida, ahora era un territorio reclamado, defendido y domesticado por tres vidas entrelazadas por la necesidad y la paciencia. Cada día comenzaba con la misma rutina: revisar cercas, limpiar los corrales, alimentar caballos, preparar agua y comida. Pero ahora, el silencio compartido estaba cargado de certeza, no de tensión. Cada acción era medida, pero segura, consolidando un territorio de vida que nadie podía arrebatar con facilidad. Nayeli caminaba con paso firme sobre la tierra seca, observando los movimientos de Samuel y Mariana, aprendiendo constantemente. Su pierna, antes frágil, ya no era un obstáculo, pero todavía requería atención. Samuel se aseguraba de que caminara con cuidado, mientras Mariana supervisaba cada gesto de precaución, enseñándole que la seguridad no era un castigo sino un modo de permanecer vivos. La niña se había convertido en parte de la rutina, pero no un objeto de cuidado pasivo. Participaba, ayudaba, tomaba decisiones pequeñas, como seleccionar leña o llenar los cubos de agua. Su presencia era un recordatorio constante de que el desierto exigía cooperación y que la confianza no era opcional. Una tarde, mientras Samuel revisaba la cerca del límite sur, Mariana apareció con un paquete de provisiones. Los hombres que habían merodeado meses atrás no habían vuelto, pero la precaución seguía vigente,
La experiencia les había enseñado que la seguridad era temporal y que la vigilancia debía ser constante. Ella no dijo nada al acercarse, simplemente colocó las provisiones junto a él y comenzó a ayudar con los postes que necesitaban reparación. La sincronía de sus movimientos, silenciosa pero perfecta, mostraba que algo más profundo se había desarrollado entre ellos, no palabras ni promesas, sino entendimiento. El pozo se está secando, dijo finalmente Mariana, rompiendo el silencio, su voz neutral pero firme. Deberíamos abrir otro hoy. Samuel asintió, sin necesidad de añadir más. Su respuesta era suficiente, el trabajo conjunto no necesitaba explicación. Los dos comenzaron a cavar, la tierra dura resistiéndose a cada pala, mientras Nayeli los observaba con atención, esperando el momento en que pudiera participar. Cada gesto, cada movimiento, estaba cargado de rutina, supervivencia y cuidado mutuo. Nada era apresurado ni dramático, todo era necesario y preciso. El sol comenzó a descender y la tierra se tiñó de naranja y rojo. Mientras terminaban la reparación, Samuel notó que Mariana estaba más cerca de lo habitual. Sus manos se rozaron, no por accidente, sino por cercanía en un espacio reducido. Ninguno habló, la intimidad se había ido construyendo sin prisas, mediante cuidado y presencia constante. La niña, observando, no se inmutó, entendía que la conexión entre los adultos era segura, silenciosa y basada en respeto, no en gestos impulsivos. Esa noche, después de cenar bajo la luz débil del fuego, Nayeli pidió que Samuel y Mariana se sentaran cerca. No era reclamo de afecto forzado, era necesidad de seguridad. Samuel permitió que la niña se recostara contra su hombro mientras Mariana la arropaba. Sus cuerpos estaban cerca, pero no había apresuramiento ni pasión desmedida, había protección, confianza y cuidado. Cada gesto había sido ganado a través de meses de convivencia, peligro y supervivencia. Las semanas siguientes fueron de consolidación. Samuel y Mariana comenzaron a planificar mejoras para el rancho, un granero reforzado, cercas más altas, un pozo más profundo. Cada proyecto requería cooperación total y coordinación silenciosa. Los días eran largos, agotadores, pero cada tarea realizada con éxito era una prueba tangible de que podían sostenerse, no solo sobrevivir. Nayeli aprendía con atención, sus ojos reflejaban admiración y respeto por la precisión de los adultos que la protegían. Una mañana, mientras el viento agitaba las hojas secas y los caballos relinchaban en los corrales, Samuel notó un grupo de hombres acercándose desde la llanura lejana. No eran los mismos que los habían amenazado antes, parecían forasteros en busca de oportunidades, pero la tensión inmediata volvió a instalarse en el rancho. Samuel se movió con rapidez, colocando obstáculos y asegurando puntos estratégicos, mientras Mariana reunía agua, provisiones y armas. La amenaza era concreta, pero esta vez no había miedo, solo preparación. Cuando los hombres llegaron al límite del rancho, vieron que no podrían avanzar sin enfrentar resistencia organizada. Samuel permanecía firme, sus manos listas, su mirada fija en cada movimiento. Mariana, a su lado, observaba con la misma concentración, no había palabras, solo decisiones silenciosas. Los hombres, evaluando la fuerza y coordinación del dúo, finalmente se detuvieron y retrocedieron, comprendiendo que la presencia de los rancheros no era casual ni débil. La seguridad, ahora construida con tiempo y cuidado, era tangible y efectiva. Después del incidente, el rancho se sumió en un silencio profundo. Nadie hablaba de lo que había ocurrido, no hacía falta. La amenaza se había ido, pero la lección permanecía, su territorio era fuerte porque cada acción, cada gesto, cada medida de precaución había sido tomada con responsabilidad. Nayeli, observando desde la cabaña, entendió que la seguridad no era un regalo, sino el resultado de esfuerzo, atención y presencia constante. La noche siguiente, Samuel y Mariana se sentaron frente al fuego, sin prisas. La niña dormía, cubierta de mantas, segura en medio de la calma que ellos habían construido. Por primera vez, el silencio no era tensión ni vigilancia, era compañía tranquila.
Samuel rompió la quietud con un gesto apenas perceptible, colocó una mano sobre la de Mariana. No hubo palabras, no hubo promesas. La acción misma contenía todo el significado, presencia, confianza, conexión. Mariana respondió con un apretón leve, medido, aceptando el contacto sin exigir más. La intimidad, ganada a través de meses de supervivencia y cuidado, estaba reconocida. Los días continuaron con la rutina de verano. Samuel y Mariana fortalecieron la cabaña, aseguraron el rancho, entrenaron a Nayeli en pequeñas tareas de supervivencia. Cada gesto consolidaba la confianza y la cooperación. La niña aprendió a leer señales de peligro, a valorar la paciencia, a respetar los silencios y los cuidados que la mantenían segura. Samuel, que había pasado años cargando soledad y culpa, comenzó a percibir la posibilidad de un hogar que no era perfecto ni fácil, pero sí resistente y duradero. Mariana, que había sobrevivido por su fuerza y experiencia, encontró en Samuel un compañero que no controlaba ni exigía, solo sostenía. Una tarde, mientras el sol caía sobre los cerros y el cielo se tiñía de tonos dorados y violetas, Nayeli corrió hacia Samuel y Mariana, llevando agua fresca de un arroyo cercano. No había palabras de alegría desbordada, solo movimientos precisos y miradas que reflejaban confianza. Samuel la tomó de la mano para cruzar el terreno, asegurándose de que no tropezara, mientras Mariana lo seguía, manteniendo un ojo atento sobre cualquier peligro. El simple acto de caminar juntos, coordinados y conscientes, era un símbolo de unidad más que cualquier declaración verbal. Con el tiempo, la rutina se volvió sólida y resistente. El rancho, aislado en la llanura, se transformó en un refugio seguro, cercas reforzadas, provisiones almacenadas, agua garantizada, vigilancia constante. La amenaza externa se había disipado, no por la eliminación de enemigos, sino por la preparación y la fuerza silenciosa de quienes lo defendían. La soledad que Samuel había llevado durante años se había transformado en un vínculo silencioso pero profundo, construido a través de cuidado, paciencia y responsabilidad compartida. Una noche, mientras la luna iluminaba el rancho, Samuel, Mariana y Nayeli se sentaron frente al fuego, las mantas cubriéndolos apenas del frío nocturno. No había palabras innecesarias, solo respiraciones compartidas, movimientos tranquilos y presencia firme. Samuel colocó una mano sobre el hombro de Mariana, que apoyó su cabeza levemente sobre él, mientras Nayeli descansaba entre ambos. No había romance precipitado, ni promesas vacías, solo la certeza de que habían ganado algo más profundo, compañía, cuidado y un hogar construido con esfuerzo. El desierto seguía afuera, cruel y vasto, pero su poder de amenaza se había reducido ante la fuerza que Samuel y Mariana habían consolidado. Nada podía alterar la seguridad que habían creado con paciencia, precisión y vigilancia constante. Nayeli, al observarlos, entendió finalmente que la soledad podía romperse no con palabras ni actos heroicos, sino con presencia constante, cuidado mutuo y confianza silenciosa. En ese momento, con la luna reflejando sombras largas sobre la cabaña, el rancho se convirtió en algo más que tierra y madera, era hogar, refugio y certeza. Samuel comprendió que la responsabilidad y el cuidado compartido habían construido un vínculo más fuerte que cualquier miedo o peligro. Mariana reconoció que la vida podía sostenerse en compañía, sin necesidad de imposiciones. Nayeli comprendió que podía confiar, moverse y vivir en un espacio seguro, donde cada gesto estaba cargado de cuidado ganado, no impuesto. El silencio del desierto se mantuvo afuera, mientras dentro, frente al fuego, los tres compartían la misma respiración y espacio. No había palabras, no había necesidad. Lo que habían construido era duradero, sólido, ganado con paciencia y riesgo, con respeto y cuidado. Y así, el rancho quedó en calma, la amenaza externa se disipó, la confianza interna se consolidó, y la soledad que una vez había definido a Samuel y marcado a Mariana quedó reemplazada por algo que ninguno de los dos había experimentado antes, pertenencia, presencia y compañía silenciosa pero absoluta.